Hola, buenas tardes, buenas noches. Ustedes sabrán que en esta época del año, ¿no? En donde son las 8 de la noche, pero está todavía de día, es como que cuesta un poquito decidirse por cuál de las dos afirmaciones usar, ¿no? Bueno, ¿cómo les va? ¿Sí? Vamos a ir haciendo un poquito de tiempo primero. Bien, vamos a ir esperando un poquito, haciendo un poquito de tiempo, dando lugar a que se puedan ir conectando, ¿sí? Mientras tanto también vamos a esperar a lo que es nuestra estrella del día de hoy, que es el licenciado Franco Isaurralde, que de manera muy humilde ha aceptado nuestra invitación a participar de lo que es este nuevo Conversaciones. Así que los pido un poquitito de paciencia, en donde vamos a estar trabajando, ¿sí? En este maravilloso tema, pero al mismo tiempo con ciertas preocupaciones como es el del consumo problemático de sustancias, ¿sí? Un poquitito de paciencia mientras nos conectamos. Hola Mailén, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Ahí estamos esperando. Buenas tardes Laura, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas noches Cari, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está señor? ¿Cómo le va, Federico Fronteras? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias por la Bien, bien. invitación, Silvio. Gracias nuevamente por la invitación. No, realmente gracias a vos por aceptar estar acá. Para nosotros siempre es un gusto recibirte. Realmente justo estaba nada, saludando a algunas personas mientras te conectabas. Me parece que esto fluye, ¿no? Anda un poco más fluido que el Facebook, ¿no? Por lo menos me da esa sensación. Eh, Desde acá se ve perfectamente, se te escucha bien. Espero que la gente lo pueda estar escuchando y viendo bien. Pero acá Yo, perfecto, sí, sí. Ujú. Perfecto, yo creo que sí. Como bien les decía en este caso a todas las personas que nos están viendo en este momento, que el día de hoy vamos a desarrollar, vamos a trabajar, vamos a conversar en realidad, ¿no? La idea justamente es a poder conversar un poco sobre este gran flagelo, ¿no? Actual, cómo es el consumo problemático de sustancias, ¿no? Actual y en Mm. realidad, y yo creo que ya para esta altura, actual y no tan actual, ¿sí? Y con una perspectiva futuro preocupante, por lo menos según marcan algunas estadísticas, ¿no? Me Mm. parece que es un poco la idea. Y bueno, y antes de empezar, porque yo, nada, soy muy ansioso para estas cosas y arranco y Mm. no paro, nuevamente quiero agradecerte el hecho de que estés acá. Por favor, a todo el mundo quiero que reconozcan, y aparte quiero que conozcan al licenciado Franco Isaurralde, licenciado en psicología. Eh, por favor, todas las personas que nos estén escuchando y las que se vayan a agregar en un ratito, sigan a este licenciado que realmente es brillante, ¿sí? Es realmente brillante. Mm. Se los recomiendo no solamente por la amistad que tengo con él, sino porque sé la calidad Mm. profesional con la que estamos contando el día de hoy, ¿sí? Bueno, gracias Fede por la presentación. No puedo hacer más que agradecerte. También por la anterior que le hicimos por Facebook, que era sobre salud y sexualidad. Bueno, ahora la convocatoria por el tema de esta charla que nos convoca, de operador psicosocial terapéutico en adicciones. Me parece muy interesante lo que decís, ¿no? De cómo este flagelo de la droga es algo que viene desde hace muchísimo tiempo, pero que se va como acrecentando cada vez más. Y bueno, esto de las estadísticas es como que nos da un panorama de cómo están las cosas hoy en día. Esto me parece que es interesantísimo que lo puedas manifestar y bueno, dar cuenta de cómo esto, cómo sigue y bueno, cómo es cada vez más necesario, digamos, que actores sociales como las personas que se dedican al trabajo interdisciplinario en el tratamiento de la drogadicción son más que necesarias en este momento. Sí, estoy completamente de acuerdo con vos, Franco, en esto, porque realmente cada vez hace más falta intervenir en este ámbito. Yo, en relación a la conversación que vamos a tener con vos el día de hoy, me puse a buscar estadísticas, ¿sí? Me puse a Ajá. buscar estadísticas y si bien uno escucha y lee y se encuentra con la problemática, ¿no? Con la menuda problemática de la que estamos hablando, Mm.
realmente me encontré con estadísticas que son bastante actuales para ser nacionales. Vos sabrás que encontrar estadísticas nacionales en algún punto puede ser un poco complicado, pero me Sí, encontré, fíjate, en principio te voy a tirar un dato y vamos a a conversar un ver, poquito de esto, ¿no? dale. Esta es a nivel internacional, ¿no? Esta primera es a nivel Ajá, internacional, en donde ubica, ¿no? Que unos 275 millones de personas en todo el mundo, 275 millones, ¿sí? Entre la edad que abarca entre los 15 y los 64 años, consumió drogas en al menos en una ocasión en el año 2016. Esto está ubicado en el año 2017, la estadística, ¿no? claro, Esto hace un 5,6% de la población mundial, ¿no? claro. 5,6%. Como para que tengamos una idea, ¿no? Para que tengamos una idea, entonces, seguramente muchas personas que Mm, están trabajando en el área de salud, ¿sí? Un trastorno de las características, por ejemplo, del trastorno bipolar, afecta al 1%, ¿sí? De esquizofrenia, 0,4%. Bien, estamos mm. hablando en este caso que el 5,6% de la población mundial. Altísimo, Muchísimo, altísimo, muchísimo. ¿no? Sí, 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 tremendo. Esto es preocupante, realmente es preocupante. Ni hablar, ahora después voy a soltar alguna otra, pero Mm, nada, ya que estamos, mira, el sí, 31%, perdón, el 31%, el 31 millones de estos 275 consume al punto de que tiene trastornos derivados de este consumo. mm. 31 millones de personas. Claro, Son un país, es realmente estamos hablando increíble, de una es cantidad de increíble. gente. Ujú. ¿No? Sí, Son sí, un sí, país, sí. yo me acuerdo cuando era chico, sí, cuando era adolescente, se decía que Ujú. Argentina tenía 33 millones de habitantes, ¿sí? Por Sí, el último censo y qué sé yo. claro, 31 sí. millones de personas. Hoy somos 44, bueno, ¿no? Imagínate, Pero claro. es una nación entera, ¿no? Nación Es entera. Sí, 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 sí. completamente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te parece? O sea, ¿qué te pasa cuando escuchas estas cifras? Y primero, bueno, me quedó algo resonando esto que dijiste, 15 años, ¿no? A partir de los 15 años, yo atiendo adolescentes, ¿no? Y, bueno, adultos, adolescentes, niños, ¿no? Pero me llama la atención esto, que a partir de los 15 años sabemos que la adolescencia es un momento de cambios mentales, orgánicos, cognitivos en general, ¿no? Sociales, ¿no? Del contexto social. Me llama la atención eso. Bueno, primero la cantidad es muy grande, bueno, haciendo las comparaciones, ¿no? Con gente que tiene otro tipo de trastornos, ¿no? La cantidad de gente que consumió alguna vez alguna droga. Hablando de vuelta, ¿no? El tema de la adolescencia. El momento de la adolescencia es un cambio, como decía, muy grande y es un cambio que las drogas pueden disparar, digamos, ciertos trastornos. Tiene que ver la predisposición, cuestiones, digamos, que tengan que ver con exactamente una predisposición, digamos, a poder sufrir un trastorno. Vos hablabas de esquizofrenia, psicosis. Bueno, es conocido, por lo menos quiero manifestarlo, que hay chicos. Siempre recuerdo un capítulo de Merlí, de esta serie tan interesante, digamos, de este profesor de filosofía, ¿no? Que trabaja con chicos de secundaria, en donde uno de ellos empieza a consumir drogas con otro, lo hacen de manera recreativa, bueno, la pasan bien en el sentido de que ellos se divierten, se ríen de cualquier cosa, y bueno, llega un momento en que uno de ellos tiene un brote psicótico. Un chico con evidentemente una predisposición termina internado con psiquiatra, psicólogo. De alguna manera trabajan en ese sentido el mostrar que el tema de las drogas no solamente es lo que muestran por ahí en ciertos medios donde es todo recreación, diversión, sino que tiene consecuencias en algunas personas. Pero me llama mucho la atención cómo está esto también divulgado como algo de uso recreativo normal y que es una diversión inocua y que en realidad a veces genera trastornos mucho más graves de lo que imaginamos. Eso en ¿Sabés principio, qué? digamos. No, en relación a esto que estás diciendo, ¿no? Una de las sustancias que dentro de lo que es la regulación, ¿no? En este caso jurídica, que se encuentra establecida como ilegal, pero que tiene dentro de todo, ¿no? Un amplio, una amplia aceptación social, es por ejemplo la marihuana, el cannabis, ¿no? Tiene como una Ujú. cierta aceptación social desde el punto de vista recreativo, no, ni hablar del uso medicinal, que bueno, se debe estudiar Seguro, y se sí, debe sí, estudiar sí. y tomar los resultados. Por lo menos Seguro. si está para Ujú. aprovechar, por lo menos en mi opinión, que se aproveche Seguro, sí, medicinalmente. sí, sí, por supuesto. A mí, Por digo, supuesto. nada, yo para mí no tengo nada que discutir. Pero Seguro. bueno, No, no, lógico, evidentemente, lógico. Sí, 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 sí. yo pensándolo, ¿no? En este punto, sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Fumar hace mal, fumar tabaco, fumar hace mal, ¿no?
Por lo tanto, también hace mal fumar marihuana, en ese punto, ¿no? En este punto, la marihuana, estadísticamente hablando, se sabe que es un muy buen precursor para, como vos bien decías, en brotes psicóticos. Obviamente en casos donde hay predisposición, ¿no? No es que se va a esquizofrenizar Claro, cualquiera. Y en este no, punto, seguro, fíjate, seguro. 15, mira, son 13,8 millones de jóvenes entre 15 y 16 años Claro, consumieron muy chicos. marihuana en lo que hace el 2016, ¿no? Sin decir, sin duda alguna, Sí, esta cuestión de la predisposición en cuanto a algún otro tipo de trastorno mental en una edad, como vos bien supiste decir, que se presenta el cambio. Digamos, claro. hablando de lo que son crisis evolutivas, la adolescencia está a pleno con eso. Sí, sí, ya lo creo. Quizás es bueno esto que vos decís, Federico, porque bueno, nosotros no es que nos vamos a poner acá, mucho menos somos profesionales, no vamos a juzgar nada, sino que el uso de hierbas medicinales, ojalá haya muchas más hierbas medicinales para muchos padecimientos, que de alguna manera si no hay que terminar en un laboratorio o comprar algunas drogas medicadas que son excesivamente caras, que a partir, digamos, de lo que se conoce de la naturaleza uno pueda abordar patologías y trastornos hoy en día, ¿no? No estamos en contra, digamos, del uso medicinal de la marihuana, eso desde ya, pero bueno, hay que tener en cuenta que como bien decía Federico, en la época de la adolescencia, entre los 14 y 15, bueno, se disparan cambios muy, muy grandes a nivel corporal, hormonal, neurocognitivo, y que la droga como la marihuana es un disparador a veces de trastornos que por ahí después pueden, digamos, ser crónicos y bueno, hay que, digamos, poner las cosas en su lugar, poner blanco sobre negro, ampliar la mirada y no quedarnos solamente con la parte, digamos, que a veces divulgan muchas veces los medios, que yo en eso, digamos, soy, digamos, estoy atento a eso porque se da una mirada como un sesgo, digamos, de lo que es el consumo, pero no se ven a veces las consecuencias del consumo, digamos, excesivo. Lo que es importante dejar en claro eso. Completamente, no, completamente Mm, esto que estás diciendo. Mira, con respecto a la gravedad, ¿no? Yo te dije, a mí, en lo personal, disculpe la mm. gente si aburro, ¿no? Pero para mí la estadística es una buena forma de reflejarnos la realidad, ¿no? No, sí, Cuando veo estadísticas, para mí es como que, nada, me fascinan. Antes de continuar, Marisa dice, profesor, cuida una paciente con adicciones después de 2 años de estar entre una residencia, no necesita continuar con sus terapias de recuperación. Bueno, felicitaciones, realmente sí, felicitaciones. desde acá Eh, también. realmente Felicitaciones. logro enorme, logro Seguro, enorme, seguro, ¿no? seguro. Creo que, nada, felicitaciones por tu trabajo y por el, en este caso, de tu paciente, ¿no? Así que, nada, gracias por la buena noticia, gracias por la buena Sí, noticia. sí, sí, sí. Es maravilloso, ¿no? Fíjate este dato, Franco, dice, Sí. esto según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? En Mm, el año 2015, solamente en el 2015, mm. fallecieron a consecuencia del consumo de drogas 450.000 personas, ¿sí? Esto obviamente planteado de manera global, ¿no? De Sí, manera sí, sí. global. 450.000 personas. ¿En dónde? 167.750 fueron por causas directas, ¿sí? ¿Querés Claro. decirlo de manera más sencilla? Por sobredosis, por ejemplo, ¿bien? Claro. 167.750. Hay una cuestión del consumo que no se puede detener. El resto, de manera indirecta. Y creo que ahí va muy bien lo que vos venías diciendo. Yo cuando me toca por ahí, en lo que es el curso acompañante terapéutico, hablar sobre consumo problemático de sustancia, lo diferencio ligeramente de lo que es drogadicción, ligeramente. ¿Por qué? Porque en ese punto entiendo que la drogadicción como enfermedad que es, tiene todas sus correspondientes características que tienden a presentarse o que tienden a entenderse de una manera muy individual, ¿no? En cambio, el concepto, o pensarlo como consumo problemático de sustancias, nos amplía el panorama donde se incluye la drogadicción, pero al mismo tiempo aparecen todas aquellas, si se quiere, no solamente, pero aparecen aquellas conductas de tipo desadaptativas, como por ejemplo, manejar alcoholizado, ¿sí? Porque, a ver, las drogas no son solamente las ilegales, ¿no? También Claro. existen drogas legales, y tenemos, por Mm. ejemplo, el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, manejando alcoholizado, sufrir un accidente de tránsito, lastimaste a alguien o te lastimaste a vos mismo, ni hablar si esto es bastante más grave.
¿no? Ahí también hay una cuestión de consumo problemático, que como vos bien decís, exactamente. muchas veces no queda reflejado. ¿Sabes qué entiendo? Y me gustaría que por ahí me digas esto. Yo entiendo que en algún punto cuando se habla del consumo problemático de sustancias, se lo aborda con tal simpleza que muchos chicos, muchos jóvenes, lo entienden como cuento de la abuela, ¿no? Cuando vienen y dicen la Mm, droga mata, ¿no? Es como que no sé si claro. se lo termina de creer. No solamente los jóvenes, hay muchos grandes que también consumen, ¿no? Pero creo que tiene que ver con una cuestión de comunicación. No sé, vos qué crees con respecto a esto. Sí, sí, yo creo que queda también como un eslogan de la televisión y de alguna propaganda que va en pos, digamos, de tratar de generar conciencia. Y esto que vos decías, la diferenciación, el consumo problemático. Bueno, particularmente, digamos, en el consultorio y a partir de esto que comentábamos en privado de la cuarentena, he tenido pacientes que me han dicho que, bueno, que ellos por ahí consumían, no sé, dos copas de vino un fin de semana, en un asado, en una reunión social, y que a partir, digamos, de toda esta situación nueva que estamos viviendo de pandemia, de cuarentena, al extenderse la cuarentena, que al principio parecía como que iba a ser de 15 a 20 días, un mes, 2 meses, las personas empezaron a darse cuenta de que estaban consumiendo mucho más de lo que consumían en su momento, digamos, en la antigua normalidad, como se quiere decir. Y bueno, que eso a su vez trae problemas de pareja, familia, diversos problemas, dificultades o cuestiones conductuales que tienen que ver con ese consumo, en donde me decían, yo antes tomaba los sábados a la noche, ahora todos los días son viernes y sábados a la noche, entonces, o mismo lo que pasa por ahí con gente que por ahí sale, consume, como decís vos, maneja alcoholizada o habiendo consumido alguna droga, que no tiene que ver con personas que estén constantemente consumiendo todos los días, pero que salen y consumen y bueno, eso le trae problemas, como vos decís, bueno, chocan con un vehículo, o por ahí están demasiado pasados, como se dice, de droga y bueno, genera problemas con terceros. Está bueno que eso, digamos, que se diferencie. Sabemos que la drogadicción es una enfermedad crónica que tiene que ver con esta búsqueda y consumo compulsivo incontrolable, ¿no? A pesar de que la droga genera un montón de problemas y es muy perjudicial, ¿no? Eh, Hay que ver las causas también. Yo te hablaba, por ejemplo, en el tema cuarentena, más allá de que no sea una adicción a una sustancia nociva, que sea, digamos, la exacerbación del consumo, el incremento del consumo, a veces el componente tiene que ver con la ansiedad, el estrés, la depresión, todo lo que generó en varias personas, en muchas personas, esto del confinamiento, de la pandemia. Pero bueno, también tiene que ver con el entorno social, los grupos que uno frecuenta. Volvemos a la adolescencia, ¿no? Esto de pertenecer, el grupo de pertenencia, pertenecer a un grupo, ¿no? Lo que a veces los chicos dicen, bueno, si no fumo no pertenezco, si no tomo no pertenezco. Eh, que el otro, digamos, de alguna manera te dé un like porque vos haces digamos, un consumo que en realidad no querés, pero para pertenecer lo llevas a cabo. Pero bueno, está muy buena esta diferenciación que haces porque hay que hablar honestamente y bueno, y hacer prevención, ¿no? En algún punto, porque este consumo problemático puede derivar en una adicción en algún momento, ¿o no? Sabes que esto que estás diciendo también nos resalta una realidad que muchas veces tampoco llega a ser plasmada, porque justamente esa pequeña, leve distinción entre hablar de consumo problemático de sustancias y drogadicción, ¿no? La Claro, drogadicción necesariamente implica una drogadependencia, ¿sí? La dependencia a la claro, sustancia. En este exacto. punto tenemos dependencias biológicas, dependencias psicológicas. Y según el tipo de Mm, dependencia, la clasificación de la sustancia, ¿no? Perfecto. Ahora, claro. sin duda alguna, hay que prestarle mucha atención porque de ahí nace la enfermedad propiamente dicha, ¿no? Entendido desde el paradigma por ahí más médico, nace la Mm, enfermedad. Ahora vamos a hablar un poquito de la exacto. enfermedad. Pero Mm, vamos a trasladarnos un poco a este concepto, ¿no? Hola Betty, ¿cómo estás? Maravilloso mm, lo que hiciste hoy, Betty, maravilloso, felicitaciones. Eh, mm. Betty también dio una charla espectacular, por favor, todas las personas que estén mirando, sigan a Betty Regner, que lo que ha hecho hoy es maravilloso.
maravilloso realmente. Mándale un mensaje y ella lo va a saber redirigir. Bueno, Bueno, un saludo de acá también. perdón, a mí me pasan estas cosas. No, por Eh, favor. Es una lo que, conversación, Fede, estamos conversando y bueno, y van surgiendo cosas y también podemos abordar lo que va surgiendo en el momento. sabés que sí, sabés que sí. Y el consumo problemático de sustancias nos plantea la posibilidad de que el consumo sea una problemática sin que todavía o sin que haya adicción, pero como vos bien decís. ¿Por qué? Claro, Porque obviamente que si hay una adicción, tenemos un caso que se presenta de manera más compleja, pero si consumo una vez cada tanto, ¿sí? Pero cuando consumo todo lo que puedo, es muy probable que eso me ubique en distintas situaciones de riesgo. Por ejemplo, cuando hablábamos en relación a las causas indirectas de muerte con respecto al consumo. Bien, un buen ejemplo era el hecho de manejar alcoholizado, ¿sí? O embriagado con cualquier tipo de sustancia. Ahora, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades claro, por compartir jeringas, ni hablar de por ahí comorbilidades con otro tipo de enfermedades y las afecciones enfermedad, biológicas del consumo de sustancias, ¿no? exacto. Por lo que, digamos que las posibilidades son muchas, no es solamente que, bueno, consumo y me tiro a dormir la siesta, ¿sí? No pasa solamente por el hecho, bueno, No, no. no, pero yo consumo y no manejo. No, esto es un poquito más pesado, es un poquito más complejo también, ¿no? Eh, Sí, así sí, que, sí, sí, es mucho más serio y también, perdón, me quedaba pensando en esto de las estadísticas. Obviamente que en otras circunstancias, plena cuarentena, uno mirando la televisión, bueno, viendo de qué se trata este virus, ¿no? Que lo traigo a colación porque, bueno, es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Pero cuán importante es para algunos es tomar conciencia viendo las cifras, ¿no? Los infectados, las personas, digamos, que se recuperan. Bueno, esto que hace Federico en cuanto a las cifras es importante como para tener noción de lo importante y de lo enorme que es el problema a nivel, digamos, mundial, ¿no? A veces uno con las cifras, como al ser impactantes, también hacen que uno reflexione, recapacite y diga, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Y bueno, la charla que nos convoca que tiene que ver con personas interesadas en hacer esta capacitación, esta carrera, creo que tienen son actores sociales indispensables en la prevención, digamos, y en el acompañamiento. completamente, mira, hablando de estadísticas, ¿no? Hablando de estadísticas. En el 2007, el CEDRONAR observó que los estudiantes entre 13 y 17 años, 13 y 17 años, ¿sí? En lo que se corresponde a ese año, el 60% había consumido alcohol, ¿sí? Siendo en este caso el alcohol una droga legal, pero prohibida para menores de edad. Y fíjate que Ujú, estamos hablando claro, de edades bastante tempranas, 13 a 17. claro. Fíjate vos el siguiente dato también. En el último mes, donde se practicó la encuesta, el 21,9%, el 21,9% se habían encontrado en una situación donde ellos consideraban haber bebido de más, haberse encontrado alcoholizado, ¿no? Y estamos Es, hablando de en el último mes, ¿sí? El claro, 21,9%, ¿no? Nuevamente, como claro. vos bien supiste detectar la cuestión de los jóvenes. Y no quiero dejar pasar, y lo voy a volver a tomar, porque me pareció una respuesta muy inteligente la que Sí, propusiste. Porque yo, bueno, estoy trayendo estos números que se encuentran en principio desactualizados, ¿sí? Porque estamos hablando, en sí, este caso, de una bueno. encuesta del 2007. Y vos me tirás por la cabeza una bomba que es, Fede, estuvimos en una cuarentena, estamos en una situación de pandemia, Claro, claro, exacto. Sí, sí, sí. en Sí, sí, donde, sí, donde las cosas se han intensificado, donde la salud mm, mental se ha visto terriblemente afectada, ¿no? ¿Cómo darán las cifras el día de hoy? Te doy un último dato y prometo, sí, sí, bueno, no prometo, sí, pero pero hinchar con las estadísticas, ¿no? En este punto, mira, para mí este dato fue cuando lo escuché fue como demoledor. En jóvenes entre 13 y 17 años se hizo un estudio a ver cuántos habían consumido pasta base. Estamos hablando de Paco en este ujú, punto. ¿Sí? Una drogadura ilegal, ¿bien? En jóvenes que no han superado la mayoría de edad. ¿Sí? En el año 2005 daba que el 1,4% había consumido pasta base. Bien, en relación a el año anterior, hubo un aumento del 200%, de 200%. Pequeño dato comití,
Esto fue en la población escolar. Dato preocupante, las personas con un consumo de sustancia de pasta base no se encuentran la mayoría en el sistema educativo. Por lo que claro, tenemos un porcentaje seguramente sustancialmente mayor a esto que estamos claro, diciendo, ¿no? exacto, Lo que exacto. entiendo de todo Y esto es, sí, sí, no, perdón, y esto me quedaba pensando en las cifras de los 13 a 17 años, obviamente que uno no quiere ser pesimista, ¿no? Estamos hablando de algo delicado y tratamos, digamos, de llevar esperanza a partir, digamos, de la gente que se interese, digamos, por participar en la prevención o que tome conciencia, digamos, de lo grave que es el tema, pero bueno, volviendo, no quiero ser insistente, ¿no? En el tema, pero esos chicos de 13 y 17 años, durante el año pasado, no estuvieron, digamos, cursando, haciendo sus actividades normales, pero bueno, al margen y entre paréntesis, saliendo un poco de lo que son las drogas pesadas, bueno, las adicciones que también he encontrado en el consultorio a internet, a chicos que están muchísimo tiempo metidos, digamos, en la computadora, bueno, al margen, ¿no? No estamos hablando de esto, pero me han llamado mucho la atención, cómo estas restricciones generaron, digamos, el movimiento, digamos, del objeto, digamos, de la dependencia o la adicción y bueno, me llama mucho la atención que en esta situación, digamos, hay muchos chicos que están con otro tipo, digamos, de intereses, pero bueno, que permanecen mucho tiempo enfrente a una computadora y que vuelvo a repetir, es un comentario que traigo y es a partir, digamos, de la preocupación y de ver también los abordajes. Pero otra vez, lo que vos manifestás, Federico, en cuanto a las cifras, es la verdad que muy llamativo y lleva a la reflexión de nosotros como profesionales y los equipos interdisciplinarios en cómo la necesidad de seguir capacitándose, de estar, digamos, atento a los grupos, digamos, de riesgo, a hacer prevención. Y bueno, me parece que es el lugar fundamental por el que hay que ir. Solo eso, digamos. completamente, sí, estoy completamente de acuerdo. Acá no es solamente, eh, como vos bien decís, el trabajo terapéutico directo, ¿no? Que hay que hacerlo porque hay poblaciones que se ven afectadas, sino también trabajar mucho con prevención y promoción, ¿no? Ahora en un ratito nos vas a comentar un poquito sobre el rol del operador socioterapéutico en adicciones, Ujú. y creo que hace poco ahí. Pero mira, acá tengo una pregunta, Franco, eh, Sí, voy a leer porque me resulta muy interesante. Voy a empezar dando sí, yo mi dale, posible respuesta y luego me gustaría poder escucharte a vos, porque no está tan dale. directamente relacionada con lo que es en el consumo problemático de sustancias como tal, pero sí hace referencia a un consumo sostenido en cierto marco de patología, ¿sí? Te la leo Ujú. porque me parece muy, muy interesante. Hacemos este Sí, paréntesis sí, y luego continuamos. La pregunta sí, sí. dice, ¿cómo se hace cuando hay ansiedad crónica y solo se refleja el alivio con el consumo diario de ansiolíticos? ¿Cómo haces para dejarlo y que no afecte a nivel físico y neurológico? En este caso nos preguntan, ¿no? Es una pregunta en principio de difícil respuesta. Ujú. Voy a empezar comentando alguna que otra cosita. Creo yo que por ahí las competencias más asociadas o quizás más capaces para poder contestar ese tipo de preguntas serían por ahí un psiquiatra, ¿no? Sin embargo, eh, según mi entendimiento, ¿no? Los trastornos de ansiedad que también nos gusta hablar de pandemias, ¿no? Bueno, Ujú. deberíamos también entrar Sí. un poquito por ese marco. Están afectando a gran parte de la población el día de Ujú. hoy. No tengo estadística de eso, pero me voy a poner en campaña de conseguir. Eh, Se encuentran liderando, por lo menos en el top 5 de los problemas de salud mental del día de hoy. En- Hasta donde yo he sabido, hasta donde yo me he informado, puedo estar equivocado, pero hasta donde me he informado, en gran parte, por lo menos gran parte de los trastornos de ansiedad corresponden en cierta medida a una interacción entre varios factores, ¿no? Tenemos por un Ujú. lado la cuestión vinculada con el contexto, hay muchos trastornos de ansiedad que se presentan de manera reactiva al medio en el que uno vive. Por Ujú. otro lado, tenemos los aspectos más de tipo psicológico vinculados con las herramientas que el sujeto considera tener para hacer frente a ese medio. Y a mí me gusta agregar un tercer momento que tiene que ver con la cuestión de la temporalidad, ¿no? Una noción de riesgo a futuro, ¿sí? Todo esto Ujú. combinado, obviamente, con cierta tendencia a la ansiedad, claro está, predispone a una cuestión de ansiedad.
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque uno sabe de casos que toman medicación ansiolíticos por décadas prácticamente, años y años y años y años, y no resuelven los problemas de base. ¿Sí? ¿Cuáles serían los Sí. problemas de base? Bueno, en este caso estaríamos ubicando en esta tríada, ¿sí? Por lo que un tratamiento psicoterapéutico, acá con el licenciado o con cualquier otro profesional de la salud, pero nosotros en este caso lo tenemos al licenciado Franco Izarralde, creo yo que sería la puerta correcta. ¿Y por qué digo esto? Porque el ansiolítico te puede llegar a permitir vivir tu vida con menos exposición quizás a la ansiedad, pero tenés que resolver las cuestiones base. Si no, va a llegar un momento en donde ese ansiolítico no te va a alcanzar y por ahí necesites más, incluso así por ahí no alcance, ¿no? Eh, Nada, recomendación, Sí, 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 exactamente como vos decís, lo de esta tríada, ¿no? Me quedé pensando, ansiedad crónica. Bueno, como vos decís, quizás una medicación hace que la persona pueda estar, digamos, mucho más equilibrada y pueda seguir tratando, digamos, esto está bueno que lo evalúe un psiquiatra junto con un psicólogo, como hablamos del trabajo interdisciplinario, yo creo mucho en el trabajo interdisciplinario a nivel individual, pareja y familia. Creo que la consulta entre el psiquiatra, el psicólogo, no sé, hasta el médico clínico en ciertas patologías, en patologías, por ejemplo, anorexia y bulimia, creo que el trabajo entre el psicólogo, el psiquiatra y el nutricionista y el médico es fundamental para ver la evolución de la persona. Pero volviendo, ¿no? Esto de la ansiedad crónica, bueno, puede ser que una medicación ayude mucho, ayude a nivel neuronal, a nivel cognitivo, digamos, a bajar, porque por ahí hay cuestiones, digamos, sí, neurológicas que necesitan ser equilibradas, pero lo de base, digamos, lo que hay que charlar, lo que hay que hablar en terapia, y eso requiere de un proceso, de un tratamiento que lleva un tiempo y, digamos, y de trabajo que se vea en la práctica la evolución, ¿no? La evolución del paciente, el tema de ver en el tiempo cómo fue mejorando, digamos, ciertas conductas. Hay que ver en qué momento surgió o el paciente percibe que esa ansiedad se magnificó, se incrementó. Hay que ver el contexto social de lo que ha pasado en ese momento. Vos hablabas, por ejemplo, de situaciones traumáticas como un choque, no sé, podemos ejemplificar o tratar de buscar, no sé, una persona que tiene cierta predisposición por cuestiones neurológicas o lo que sea, digamos, en cuanto a lo neurológico y lo psiquiátrico. Bueno, una situación traumática puede incrementar esa ansiedad, entonces puede ser que venía con cierto ansiedad, pero esa situación exacerbó la ansiedad y bueno, hay que atacarlo, digamos, o verlo desde la parte psiquiátrica, neurológica y psicológica, pero como bien decías, hay una cuestión también muy instalada de que, bueno, me tomo un Alplax y listo, tengo el Alplax en el bolsillo y está todo bien, ¿no? Lo digo porque lo he escuchado en varias personas, en pacientes, que parece que la medicación da cierta seguridad. Obviamente, y tenemos que diferenciar, ¿no? Con una persona que realmente lo necesita para momentos por ahí de ansiedad, digamos, muy exacerbado, en donde necesita la medicación, me parece perfecto. Pero lógicamente hay que trabajar mancomunadamente y con el psiquiatra para ver si está habiendo avances, si se puede bajar la medicación. Y aunque uno por ahí a veces piense, ¿no? El tema de empezar terapia y hablar de un montón de cosas que tienen que ver con la vida de uno, me parece que es importante que todo esto que está sucediendo con el tema de la ansiedad se puede trabajar. Es como decía Freud, la cura por la palabra, ¿no? Enfermamos por las palabras y muchas veces, digamos, la solución está en poder hablarlo, encontrar el espacio, la confianza y la responsabilidad y el compromiso para poder llevarlo a cabo. Pero esto de la ansiedad crónica, bueno, se estabiliza, se equilibra a partir, digamos, de un estudio psiquiátrico, digamos, de la consulta con el psiquiatra y después el psicólogo, el terapeuta tiene que trabajar mancomunadamente con el paciente para poder llegar a una solución real de base, como bien decís, Fede. completamente. No, me encantó, me encantó. Me gusta mucho y agradezco que, y ya volvemos gente con la cuestión del consumo, ¿no? Pero me pareció muy interesante la pregunta y agradezco porque es algo que hacía falta resaltar, que yo por ahí, porque se puede haber malinterpretado, que nadie está en contra de la medicación. La medicación es una herramienta al Seguro, servicio de es una hace herramienta, tal cual, exactamente. ¿viste? Y a Es una veces muy herramienta, necesaria, a veces muy necesarias para poder trabajar, seguro. completamente. Pero Ujú. en algunos casos serán muy, muy, muy necesarias, imposibles de dejar, pero siempre uno busca ir por la autonomía
de sujetos sin ningún tipo de dependencia. ¿Sabes qué? Bueno, retomando, porque yo si no me voy por las ramas, así que, pero bueno, estaba pensando en este punto también, Franco, en relación a lo que es Sí. la drogadependencia o el consumo problemático de sustancias, eh, que yo sé que existen distintas propuestas de lo que es el ciclo del consumo problemático, el ciclo del consumo, ¿no? Sin embargo, independientemente de lo que puede llegar a ser el ciclo, en lo que se corresponde al trabajo, entiendo que con la adicción pasa algo muy distinto a otro tipo de problemáticas, ¿no? ¿Qué es esto que te voy a plantear? Y me gustaría poder escuchar un poquito qué tenés para decir de esto, si coincidís, si no, vos sabés que acá está permitido disentir en todo momento, ¿no? Estamos conversando, Federico. Totalmente. Pero tengo la idea que el consumo problemático de sustancias o la drogadicción, por una voy a explicar ahora, siempre llega en el peor momento, ¿sí? Y voy a tratar de explicar por qué. A ver, la realidad es que no hay mal momento para empezar un tratamiento, ¿no? Pero ahora me explico, porque si no voy a hacerme el mal. Sí, sí, Yo sí, sí. entiendo que es lo que se corresponde al inicio del consumo, ¿no? Uno, por lo general, empieza a consumir y este consumo viene muchas veces acompañado de la fantasía de yo lo manejo, yo lo dejo cuando quiera, a mí esto no me maneja, ¿no? Esta fantasía de yo lo suelto cuando quiero, ¿no? Esta cuestión prácticamente omnipotente con respecto a la posibilidad de enfermar, ¿no? Y la persona, Ajá. en muchas oportunidades, ingresa al ciclo de la adicción todavía sostenida en esta fantasía, ¿no? De que lo manejo, yo lo controlo, no me maneja. Todo el mundo le señala que hay algo que no está bien y no puede llegar a verlo justamente porque niega en este caso la problemática. Y muchas veces, y esto lo he escuchado de muchas personas que han logrado salir, que se han rehabilitado, encuentran el momento de quiebre justamente cuando en sus propias palabras han tocado fondo, ¿no? A mí me gusta mucho, he escuchado a Gastón Pauls hablar, y él dice que el momento en el que él dijo, tengo que parar con esto, él se encontraba hace 3 días sin dormir, arrastrándose por una alfombra, buscando un gramo de droga que se le había caído, ¿no? Porque no podía caminar ya de la cantidad de sustancia que había consumido. Y él en ese momento dijo, si sigo por acá me muero, ¿no? Dice, toqué fondo. Yo creo que este tocar fondo es un poco en el que el ciclo del consumo ya se encuentra muy instalado, pero que a muchos les sirve como para pegar el salto hacia el orden de lo terapéutico a la salud. Te pongo un ejemplo más y te Ujú. escucho. El, el bajista de Motley Crue, Nicky Six, Ah, X. declarado muerto por sobredosis de heroína. Esto en testimonio de él, ¿no? Resucitado porque era Nicky Six, porque con cualquier otro no hubiesen insistido tanto. ¿Qué hizo cuando lo dieron de alta? Volvió a consumir. Y fue a partir de ese momento donde dijo, no, por este camino solo hay muerte, ¿no? Ah. Lo cual me lleva a pensar también en dónde está el fondo de cada uno, ¿no? Y por otro lado, esta experiencia, cómo muchas veces termina permitiendo pegar el salto hacia una forma de vida más saludable, ¿no? Pero nuevamente, en cuanto a lo que es el ciclo, parecería ser el peor momento, aunque no lo Bueno, sea, ¿sí? diste dos ejemplos muy interesantes. Bueno, Nicky Six, un bajista de una banda de rock de los años 80, plagado de excesos en cuanto a alcohol, drogas, sexo, digamos, tremendo. Bueno, el caso del actor Gastón Pauls, bueno, pasa mucho y me quedo pensando, ¿no? Que no solamente pasa con los artistas y los actores que llegan a un punto en el que se sienten que tienen control sobre todo, ¿no? Y que están quizás a veces por encima de los demás seres mortales como vos, como yo, como que tienen un control o como que ellos tienen una posibilidad, digamos, de llegar a ciertos excesos, acceder a ciertas, digamos, sensaciones sin ningún riesgo de terminar perjudicados, ¿no? Y llamativo lo que decís de Nicky Six, ¿no? Que estuvo muerto por un tiempo hasta que, digamos, se esmeraron los médicos que estuvieron tratando de reanimarlo para poder sacarlo de ahí. Esto, digamos, y esto es lo que pasa, ¿no? Que se habla, ¿no? De los artistas que consumen drogas, que están, no sé, en una situación
de alucinación, y que a partir de eso también componen y crean música, crean arte. También hay un mito muy introducido de que el artista crea o genera cosas bellísimas o poesía o música a partir de ese consumo que tienen, digamos, o esas adicciones que tienen. Pero bueno, pienso que en lo que vos contás tenemos, digamos, la consecuencia clara de esto. Nicky Six estuvo muerto, o sea, estuvo muerto y lo reavivaron y digamos, lo sacaron a la vida nuevamente, pero cuánta gente, digamos, queda en el camino. Uno se cree por ahí en el lugar de ellos, ¿no? Se cree que tiene control de todo y que puede acceder a todos los extremos y nada va a pasar. Hablando del rock, ¿no? No sé, personajes como Paul McCartney, Mick Jagger, Keith Richards, llegó un momento en el que dijeron, bueno, paremos e iniciemos una nueva vida. Y quizás fue situaciones similares, no conozco la vida de ellos en particular, pero estar por ahí tirados en una cama, con jeringas alrededor, o digamos en situaciones ya límite, en donde también entiendo y percibo que muchas veces pasa, yo, por ahí también haciendo un paréntesis y quería manifestar esto, yo estuve durante un tiempo trabajando en un centro de prevención de adicciones en San Miguel, un CPA, y como digamos, muchas veces la ayuda más importante, el motor más importante, por supuesto, el trabajo interdisciplinario entre psicólogos, los operadores, los coordinadores de los grupos, pero la familia, la participación de la familia es fundamental digamos, en la ayuda, digamos, en la ayuda de las personas que necesitan salir, que tocaron fondo y no saben cómo. Pero esto que decís, Fede, volviendo, digamos, al caso, digamos, del actor de Gastón Pauls y Nicky Six, bueno, personas que por ahí sienten en el fondo que por ahí tienen control y que pueden pasar los límites y a ellos no les va a pasar nada. Quizás pasa, digamos, en la televisión, en el rock, que son personas que están en un escenario y hay personas que lo idolatran, que manifiestan cierto endiosamiento de esa persona, entonces ellos de alguna manera, como se dice, se lo creen y piensan que son inmunes a todo. Eh, pero bueno, las consecuencias a veces son terribles. Completamente, sí. Sí, esto creo que está como muy para pensar y creo que un poco también nos acerca a lo que en este caso son los distintos tipos de tratamientos, ¿no? Los distintos tipos de Mm, tratamientos, de abordaje. En esto, bueno, el rol del operador socioterapéutico en drogadicción, pero también, ¿por qué no, lo que se corresponde al psicólogo, al acompañante terapéutico, ¿sí? Como vos bien dijiste, y me parece que es algo que voy a tomar también de vuelta porque creo yo que hace falta entender que no hay ningún caso de consumo problemático de sustancias de drogadependencia que pueda ser tratado por un solo profesional, ¿no? mm. Esto es una enfermedad compleja que reviste de múltiples aristas a poder trabajar y en donde, por lo tanto, el abordaje también debe ser un abordaje complejo a la altura del padecimiento, en este caso, del paciente, del acompañado, del sujeto, del cliente, llamémoslo como más podamos, ¿no? Mm. Pero que debe ser acorde a eso, ¿no? Debe ser acorde a eso, a la complejidad del caso, ¿no? Y en este punto, lo que es el operador, ¿no? El operador socioterapéutico, tiene como algunos instrumentos, algunas herramientas que me parece que puede aportar mucho, no solamente desde la enfermedad, ¿no? Sino también por Mm. ahí desde lo preventivo, Lo ¿no? preventivo, exacto. Sí, esto que vos decís, Fede, esto de poder, digamos, reconocer estos grupos de riesgo donde hay consumo problemático y a partir de ahí, digamos, generar un lazo, un vínculo con el equipo interdisciplinario, y bueno, con los psicólogos, psiquiatras, con la familia. Muchas veces, bueno, pasaba, digamos, en el CPA de San Miguel que a veces iban madres desesperadas porque necesitaban la ayuda y bueno, en las primeras admisiones, entrevistas, muchas veces estaba el psicólogo, el operador, y bueno, digamos, brindaban un acompañamiento y bueno, una luz de esperanza, ¿no? Una posibilidad de abordar el caso y bueno, a veces de madres o de esposas o esposos digamos, de personas con adicciones. Ahí era muy interesante, ¿no? Esto de
me permito por ahí hablar un poquito más sobre el trabajo ahí. Se trabajaba primero con las familias, familiares, las personas que se acercaban, maridos, esposas, hijos, durante una hora, el grupo coordinador, bueno, en ese momento se compartía el mate, ahora es algo impensado, ¿no? Pero bueno, había un compartir y compartir, digamos, las vivencias cotidianas o de la semana. Estas personas se encontraban 2 veces por semana digamos, en la institución. Y bueno, coordinaba el psicólogo. Interesante también lo que pasaba cuando había alguna recaída, digamos, cómo afectaba, digamos, al grupo, las sensaciones de las personas, que entre ellas estaban intercomunicadas, personas que por ahí tenían un tratamiento, venían desde meses o hasta quizás años y tenían una recaída y bueno, lo que generaba alrededor en los grupos. Eh, yo creo que es muy interesante el trabajo interdisciplinario y todos mancomunados en el esfuerzo de tratar de dar las herramientas, de ayudar, de acompañar a estas personas. Y bueno, y también, por supuesto, a las familias que a veces están, digamos, desesperadas porque no saben cómo. Eh, yo creo que es interesantísimo lo que se hacía en ese momento en los CPA. Hay instituciones públicas, privadas, pero bueno, como vos decís, el trabajo interdisciplinario es interesantísimo, es importantísimo. Y digamos, que uno no solamente a partir, digamos, de la experiencia, sino digamos, el seguir estudiando, el seguir eh, actualizando conocimientos en cuanto a esta enfermedad tan compleja como vos decís, Federico, eh, es importantísimo. Es algo que es fundamental para poder, digamos, abordarla de la manera que requiere. Completamente, sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y hay algo que en la repetición de lo que vas comentando, ¿no? Haces foco en un punto que siempre quiero como retomar y que siempre me olvido, ¿no? Porque justamente voy como medio a los cohetes por acá arriba. Me parece que es como central, ¿no? Haces foco de manera constante en la familia, ¿no? Ujú. Y me parece que Sí. es porque, ¿qué pasa? Y esto todavía es una conducta muy, muy actual, ¿no? Una problemática muy Mm. actual. Y pensamos muchas veces que las problemáticas le pertenecen solamente al paciente identificado, ¿no? Si queremos decirlo. Exacto, Y en sí, estos casos, exactamente. la familia tiene mucho que ver. ¿Sí? No vamos a revolear culpas, porque las culpas no ayudan a solucionar No, nada. seguro que no, no, no. Ujú. Pero las familias, el contexto, ni hablar del marco social, ¿no? También sabemos Mm. que hay un contexto, también sabemos que hay problemáticas. Hace un ratito Silvia, estudiante que quiero con todo mi corazón, decía, hay gente que consume porque no puede, porque no tiene para comer, decía. Y coincido también, Sí, coincido, la bueno, problemática social sí, es gravísima, ¿no? En algunos contextos, en algunos lados, ¿no? Y muchas veces el entorno, dice Cari también. Eh, pero la familia muchas veces es el centro del conflicto de muchos cuadros, no solamente el consumo. Pero en este caso quiero resaltar, quiero rescatar esta palabra, ¿no? Porque si hay un lugar en donde puede intervenir, en este caso el operador, como también puede intervenir el psicólogo, es en el marco de lo familiar, ¿no? Es en el marco de mm, lo familiar, obviamente que intervienen de maneras distintas, claro que sí, eh, pero es en el marco de lo familiar, ¿no? Y me gustaría poder escuchar algo de esto, de la relación en este caso, de lo que sería el paciente identificado, de lo que sería el adicto propiamente dicho, para con la familia, ¿no? claro, sí, tal cual como vos decís, Fede, digamos, el individuo en sí con el problema del consumo, con su adicción y con sus cuestiones personales que hacen, digamos, a la compulsión, obviamente tiene que ser tratado por terapeutas, por el operador, digamos, de manera individual y a nivel grupal, pero digamos la familia que muchas veces son las, digamos, las que se dan cuenta de estos consumos problemáticos, de estas incipientes adicciones o adicciones ya establecidas, muchas veces no saben cómo manejarlo, digamos, se da esto de la codependencia, ¿no? De esto que te contaba, de una mujer que va a hablar por su marido, muchas veces a partir, digamos, de la subjetividad y en la relación complementaria, de complementariedad que hay entre la esposa y el marido,
Digamos, a veces puede ser que un día esté muy enojada porque hubo una situación de violencia familiar y el otro día, entre comillas y hablando coloquialmente, lo apañe y diga que el consumo no es tal porque hubo una reconciliación. Entonces, digamos, hay una codependencia, hay una complementariedad en el vínculo que hace que a veces no haya objetividad para poder tratar y bueno, es muy difícil, digamos, la pareja y la familia con una persona que no puede, digamos, manejar, digamos, el consumo. En cuanto a la terapia familiar, digamos, yo estoy, digamos, trabajando mucho con pareja y con familia y, digamos, sigo lo que es la rama sistémica. La terapia sistémica tiene que ver como, digamos, eh, Paul Watzlawick, perdón, Gregory Bateson hablaba de que la familia como sistema se expresa gracias al síntoma de uno de sus miembros, ¿no? Tomaba como que esto que decimos, el adicto, en realidad es un síntoma de lo que sucede, de las problemáticas familiares. No quiere decir, como vos bien decías, Federico, que digamos que la familia es la culpable, porque dicen que los psicoanalistas decimos, no, la culpable es la madre, la culpable es el padre, no, no tiene que ver con eso, sino que ellos establecen que a partir, digamos, de la terapia sistémica, los ciclos familiares, que empiezan desde que se une la pareja, digamos, están en los suelos de cada lado de la pareja, el casamiento, vienen los hijos, los roles van cambiando porque los suegros ahora pasan a ser abuelos, los hermanos, los cuñados pasan a ser tíos, digamos, empieza a haber un ciclo familiar y se toma mucho, digamos, el crecimiento de los hijos, cuando los niños son chiquitos, cuando nacen, cuando van al jardín, cuando van a la primaria, van cambiando los ciclos, van cambiando, digamos, la dinámica familiar, las necesidades de la familia. Y muchas veces, bueno, Salvador Minuchin, que era terapeuta entrerriano, digamos, vivía en Estados Unidos, él fue uno de los más grandes exponentes en lo que es terapia familiar estructural, ¿no? Que tiene que ver con estas estructuras que se van complejizando al paso del tiempo. Hablaba de la patología familiar en cuanto que había dos funciones básicas en las que, digamos, las familias a veces tenían dificultades, ¿no? El tema de la pertenencia, de sentirse apoyado, ayudado, digamos, por los miembros de la familia, del sentido de pertenencia con la familia, y la necesaria individuación, ¿no? Pertenecemos a esta familia, pero a su vez vamos generando nuestras propias identidades, individuaciones, y bueno, eso también, digamos, en lo que es la terapia sistémica se trabaja, ¿no? Como el paso de la complejización de la dinámica familiar hace que a veces se manifiesten en diferentes individuos de la familia, puede ser consumo problemático, o una depresión, o ansiedad exacerbada, o a veces alianzas entre ciertos miembros y coaliciones hacia otro, digamos, en contra de otro. Pero, digamos, la terapia familiar en cuanto a lo que es adicciones versa, digamos, de poder trabajar a partir, digamos, desde esa, digamos, idea, ¿no? De la familia como contenedora, de la familia como la posibilidad de una ayuda real hacia el adicto. Y bueno, ¿qué está diciendo, ¿no? Ese adicto, esa persona, perdón que lo nombre así, ¿no? Esa persona que está con esta dificultad de adicción, que está manifestando desde la familia, de cambios familiares, de algún miembro que falleció, o de algún trauma familiar, o de lo que sea. Quería traerlo porque, digamos, yo trabajo desde ese paradigma y, bueno, digamos, lo que tiene que ver con el curso de operador también toma, digamos, ese paradigma en algunos puntos en cuanto a la familia en sí como eh, también parte, digamos, de ese equipo interdisciplinario que ayuda a que la persona adicta pueda, digamos, recuperarse y salir de este flagelo. ¿Sabes qué? Esto que estabas diciendo me remitió. Nada, comento una pequeña anécdota. ¿Sí? Una pequeña anécdota. Me encontraba dando clases en una sede sobre consumo problemático de sustancias y una estudiante que se encontraba trabajando hace 20 años en un dispositivo para personas con problemas de adicción me comentaba la siguiente recurrencia, ¿no? Cosas que le tendían a pasar. Resulta que como una cuestión para generar un consumo seguro, ¿sí? Lo que es una tendencia a un consumo responsable, a veces, en determinados casos, se le administra, se le da cierta dosis de droga a los pacientes para justamente
tratar de establecer, no tanto en los casos donde se presenta cierta dificultad, no evitar el consumo total, sino en todo caso responsabilizar un consumo responsable, ¿sí? Y esta mujer me comentaba que en muchas ocasiones los que iban a pedir la dosis era la familia, ¿no? Iban a pedir la familia, ¿por qué? Y que esta tendencia se daba muy llegando al fin de semana. Y ella decía que, por lo que ella escuchaba, con lo que se encontraba con las siguientes expresiones. No, porque hay que tenerlo en casa, ¿eh? ¿No? Porque claro, este muchacho, ¿sí? O muchacha, eh, que se encontraba de golpe, ¿no? Con la carne al rojo vivo, ¿no? Claro, Y sí, seguramente transitando problemas del orden de lo familiar, se encontraba ante la posibilidad de decir quizás todo lo que se había callado, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacían en muchas oportunidades la familia, ¿no? En este caso, o algún miembro en particular. Toma, andate a dormir la claro, siesta, noches, sí, sí, sábado y domingo, claro, ¿no? Y de esta manera es como que creo yo que literaliza realmente, sin mucha vuelta, en un caso o varios casos, porque esta mujer me decía que esto era bastante común, en varios casos, como muchas veces son los sistemas familiares que comprometen en este caso y sostienen las patologías de las personas, ¿no? Y retomando un poquito con esto, decir también otra cosa. Cuando a mí me toca hablar sobre todo de lo que es el rol de la T en consumo problemático, ¿no? Y esto también lo encontré como una parte bastante característica del rol en el operador, ¿no? Y mm, también esto debe estar en el rol del psicólogo, porque esto es salud, ¿no? mm, Esto que voy a decir ahora considero que es la mayor expresión de salud mental que pueda haber. Eh, en este caso, los tres trabajan eh, en lo que es justamente tratar de armar, o lo que es el armado de la trama social, ¿sí? El armado la de la trama trama social. social, que muchas veces se desintegran, ¿no? En Mm, este tipo de problemáticas. A ver, estadísticamente, a mí me encantan las estadísticas, ya has visto, mm, estadísticamente, una persona adicta se lleva puesta, y esto no significa que le dé para consumir, ¿eh? Pero se lleva puesta a tres más del ámbito familiar más cercano. Por lo tanto, compromete a claro, nivel de salud, ¿sí? No significa claro, que compartan el consumo, ¿eh? Sino que termina afectando la vida de otras tres personas. ¿Qué pasa? Según el modelo biopsicosocial en este punto pensado, pensando la salud como bastante más que la ausencia de enfermedad, es necesario que seamos sujetos incluidos con tramas sociales que nos permitan interactuar con agentes de salud. Cuando hablamos de agentes de salud, no estamos hablando necesariamente que ojalá, ¿sí? Sea un acompañante, sea un psicólogo, un operador en adicciones, ojalá, pero también hablamos de un amigo, ¿sí? Un sí, amigo sí, que te ponga al hombro y que cuando tenés ganas de llorar te diga, venite a casa, que mientras jugamos a, qué sé yo, a los jueguitos, me contás qué te está pasando, ¿sí? mm, Porque ahí también está la salud, ¿no? Y en este punto, tratar de contribuir en lo que es el armado de la trama social se vuelve como fundamental. Mira, compongo un cosito más y espero tu opinión con respecto a esto, porque también se dice mucho, ¿no? Que el adicto, ¿no? La persona que tiene adicción, por una cuestión justamente de su propia salud, no debería seguir compartiendo, ¿no? El espacio con personas o con aquellos que se conocen como los amigos del consumo, ¿no? mm, Porque es muy difícil poder salir o poder rehabilitarse en ese tipo de contexto. Sin embargo, supongamos que se puede lograr esto, se puede conseguir esto, ¿sí? Esa persona no puede quedar sola, necesita poder construir otro grupo de pertenencia, pero en este caso saludable, ¿no? Y ahí también creo que claro, donde termina interviniendo tanto el AT como el operador, como el psicólogo, siempre y cuando, ¿no? Desde su correspondiente rol, ¿no? Que tratará de predisponer a que se den este tipo de interacciones, que al final de todo, ¿no? Creo que eh, son tan saludables como encontrarse en una sesión o encontrarte tus 4 horas con tu acompañante, ¿sí? O por ahí encontrarse en una charla de promoción de salud o de prevención de consumo por un operador o socioterapeuta, ¿no? ¿Qué te parece esto? Mirá, estoy totalmente de acuerdo. O sea, la palabra de un amigo querido, una persona querida, un hermano o una hermana o confidente, de confianza, es el primer eslabón y el más importante quizás para después el trabajo interdisciplinario con psicólogos, psiquiatras.
un poco trayendo esto que vos me decías de Nicky Six y el rock. Bueno, tengo entendido que Charly García llegó a un punto en el que creo que hasta ciertas amistades, como está de moda decir hoy, tóxicas, bueno, dejaron, digamos, se les prohibió verlo porque era una persona que necesitaba generar un entramado social distinto, nuevo, con vínculos sanos, en donde las personas que estuvieran alrededor de él no sean personas que consumiesen, ¿no? Otra vez, ¿no? Con esto de los artistas y los actores y personas, digamos, que tuvieron un consumo, adicciones, digamos, muy importantes, pero sí, claramente, fundamental que un amigo o alguien muy querido sea el principal, digamos, eslabón en esa cadena que después se arme, en ese entramado nuevo que se arme a partir, digamos, de los profesionales y bueno, de, que es la primera, digamos, ventana de esperanza, me gusta llamar a mí. Un buen amigo, una buena amiga que a partir de la voluntad, digamos, de la persona que está sufriendo el consumo de drogas, pueda conectar digamos, con una institución y bueno, lógicamente después con generar nuevas amistades, nuevos vínculos de otra manera, ¿no? Es interesante también lo que vos decís, como digamos, una persona que sufre de adicción, como vos bien decías, se lleva puesto por ir a 2 o 3 integrantes de la familia, cómo se desmembra, digamos, se va desmembrando una familia a partir, digamos, de la adicción de uno de los individuos, de una de las personas integrantes de la familia, como a veces puede ser, y más cuando hablamos volviendo al principio de la charla, ¿no? De adolescentes, de personas que están en crecimiento, que están en momentos de cambio, en donde, digamos, están en juego su identidad, ¿no? Y esto de consumir por ahí genera una pertenencia con el otro, que hasta a veces puede ser un miembro de la familia, un hermano, o el padre, o la madre. Es interesantísimo verlo también, reflexionar desde ese lado. Claro que sí, y me gusta mucho esto y me parece que por ahí es un buen mensaje como para poder ir cerrando, ¿no? A la gente que se encuentra participando, realmente muchas gracias. También el licenciado Franco está trabajando desde muy temprano, terminó de atender y se conecta con nosotros, así que lo No, vamos a ir dejando también descansar. Pero me gustaría quitarle apenas un minutito más, porque quiero también, siempre vos Franco con la palabra justa, realmente, siempre con la palabra no, justa. Y me gusta mucho esto que inten- dijiste de la esperanza, ¿no? Me parece sí, que, sí, sí, sí. que ese es el horizonte, ¿no? Es poder trabajar con este grupo de personas siempre en base a pautas realistas, pero teniendo en cuenta que en esta pauta realista siempre exista la posibilidad, como bien dicen estas personas y en estos grupos, ¿no? Y sobre todo lo que son los operadores que tienen muy claro, ¿no? La cuestión de la esperanza, ubicarla quizás en el solo por hoy, ¿no? Eso te iba a Este decir, tipo, exacto, el solo por hoy. diga. Claro, no, exactamente. Esto pasaba, digamos, al principio y al final, digamos, de los encuentros en el CPA, ¿no? Esto de decir todo solo por hoy y cómo el logro, digamos, cuáles guerreros, digamos, que están luchando con esta enfermedad crónica, es decir, bueno, hoy no consumí y ese, digamos, es el logro tan grande, ¿no? Y es un día, 2 días, meses, años, y después mirar para atrás y decir, bueno, todo este esfuerzo y gracias a toda esta gente, la verdad que vale la pena. Y me parece que esto del solo por hoy es algo muy poderoso, digamos, algo que genera una esperanza y una energía. Y aparte en el grupo, ¿no? Yo lo sentía en el grupo como que era un acompañamiento de todos, y es imprescindible, imprescindible. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Vamos a ir cerrando, te vamos a ir dejando descansar. Nos vamos a ir todos a descansar. Muchas gracias, Franco, por No, la participación, muchas gracias por la buena onda, muchas gracias por los conocimientos. Realmente creo que tanto yo como aquellas personas que se encuentran escuchándonos se van hoy más enriquecidos. Yo en lo personal lo afirmo realmente. Me voy más enriquecido hoy que cuando entré. Y bueno, y esas cosas creo que son esenciales, ¿no? Gracias a todas las personas que se han quedado hasta las 9 de la noche, que han participado, que han preguntado. uf, Eh, Así que estos espacios son para ustedes y realmente disfruto mucho y calculo que Franco también el hecho de poder estar para ustedes en este punto, ¿no? Porque en estos espacios... permitime. Sí, sí, perdón que te corte, pero permitime a mí agradecerte a vos, Federico, que me das la posibilidad nuevamente de participar. Para mí es un gusto enorme.
Al contrario, digamos, yo me llevo un montón de cosas, digamos, nuevas de lo que vos contás, de las preguntas de la gente, me hacen reflexionar y quedarme pensando. Y les agradezco a todos que estuvieron hasta a esta hora de la noche, que tendrían que estar, digamos, ya preparando la comida, cenando, escuchando, digamos, a Federico, que bueno, que es el profe, digamos, que es la palabra autorizada, y bueno, a mí que soy el invitado, la verdad que les agradezco a todos los que están, a todos los que estuvieron. Ojalá se repita con alguna otra temática o la misma o profundizar. Yo estoy, digamos, dispuesto. Y bueno, Fede, nuevamente, agradecido de corazón. Y bueno, para cuando gustes. Exactamente, se va a volver a repetir, se va a volver a repetir. La gente creo que también lo pide. Les dejo a todos, absolutamente a todos, un saludo enorme, ¿sí? Nos estamos viendo, nos vemos, con muchos nos vemos en aula, con muchos nos vamos a ver por redes sociales. Como Franco, vamos a hablar todos los días. Seguro, nos vamos a Así estar que, hablando, sí, sí. saludos, adiós. Adiós, chao, chao. Bueno, es que no sé, ahí va. No sabría cómo se saca igual, pero ya nos vamos a ir. Bueno, es una conversación y también la salida es espontánea. Exactamente.